Gracias a todos por su presencia y su asistencia, en el caso de los que participan telemáticamente. Les informaré de las principales decisiones que ha adoptado hoy el Consejo de Gobierno y aprovecharé también para dar una explicación in situ más extensa acerca del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer. El Consejo de Gobierno ha aprobado la licitación de casi 3,3 millones de euros para la regeneración de terrenos adhesados. En el ámbito de la Consejería de Agricultura se autoriza la contratación de obras e inversiones de apoyo a la regeneración de terrenos adhesados y otros activos físicos y se autoriza también la contratación de obras de actuaciones de mejora de la gestión sostenible de los montes de utilidad pública. Son recursos que proceden del Fondo FEADER y su objetivo es conservar, modificar y mejorar la estructura de los bosques extremeños para que aumente su naturalidad y se incremente la biodiversidad. También se ha procedido a autorizar un convenio en el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo por importe de 300.000 euros en número redondo, por el que se formaliza una transferencia específica a la Agencia Extremeña de la Energía, sustentada en un convenio para el desarrollo de los instrumentos de intervención en materia de adecuación energética sostenible de los centros educativos extremeños. Finalmente, y tras su comparecencia en la Comisión de Administración Pública la semana pasada, el Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de doña Eliodora Burgos Palomino como directora general de personal docente, cuyo trabajo reconocemos y agradecemos, y será sustituida por doña Ana Martín Martín para ese mismo cargo, a la que le deseamos éxito en la gestión de los asuntos que se le encomiendan. El Consejo de Gobierno también ha adoptado la prórroga de las medidas que rigen en las localidades de Eljas, Cabeza del Buey y Malpartida de Cáceres. Y asimismo ha acordado establecer medidas excepcionales en las localidades de Montijo, Almendralejo y Navalmoral de la Mata, todo ello en función de los informes epidemiológicos acerca del comportamiento de la pandemia en estos ámbitos. Les informo que el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad explicará estas medidas, las de Almendralejo y Navalmoral, con los alcaldes de las localidades en ruedas de prensa que se convocarán de inmediato, así como las de Montijo, y él dará todos los detalles acerca de esta situación. En el caso de la prórroga es una prolongación en el tiempo de las medidas que ya se adoptaron y las medidas excepcionales van en la línea de las que hemos adoptado en Consejo de Gobierno para otras localidades y, por supuesto, sometidas a la confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cuya sala se trasladarán estos expedientes para su ratificación. En cuanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró ayer, Extremadura valora positivamente la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 en que nos encontramos y para 2021. Se fija como tasa de referencia o como indicador de referencia del déficit el 2,2% para las comunidades autónomas. De ese 2,2%, el Gobierno de la Nación asumiría el 50%, es decir, el 1,1%, y la comunidad autónoma soportaría el otro 50%, el 1,1%. Al margen de estas cuestiones, lo que supone la suspensión de los límites de déficit, de deuda y de regla de gasto para los ejercicios 20 y 21, que supone también que habrá financiación del Estado, valoramos especialmente del Consejo de Política Fiscal y Financiera ayer la comunicación de las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación y las explicaciones
que se nos facilitaron en relación con la participación autonómica en el nuevo Fondo Europeo. Por lo que se refiere a las entregas a cuenta del sistema de financiación y la liquidación de 2019, asciende la suma de ambos conceptos a 3.661 millones de euros. El Estado ha puesto en marcha mecanismos para que las comunidades autónomas podamos afrontar con recursos los gastos a los que tenemos que hacer frente. Y para ello se adoptan medidas que mitigan, o mejor dicho, vienen a dotar de recursos los que no tenemos por la caída de la recaudación, y eso se hace con transferencias que serán equivalentes a ese 1,1%, y la tasa de referencia del déficit para las comunidades autónomas nos permite, sin abandonar los compromisos de consolidación fiscal, que Extremadura se mantiene en ello, avanzar en la elaboración de nuestros presupuestos, unos presupuestos que, como les decía, se harán de manera ajustada, de manera equilibrada, incidiendo especialmente en las necesidades que la pandemia requiere, tanto en lo sanitario, y siempre subrayaremos que lo primero que está en juego es la salud y la vida de los extremeños, como también para mitigar su efecto en las familias y en las empresas de Extremadura. En lo que se refiere a la participación autonómica en el nuevo Fondo Europeo, de lo que hablamos ayer durante el Consejo de Política Fiscal, y sin perjuicio de que brevemente, en esta misma semana, se anunciará por el presidente del Gobierno de la Nación cuál es el Programa Nacional de Reconstrucción o el Plan Nacional de Reconstrucción. Anunciarles que se convocará en breve la conferencia sectorial específica de fondos europeos, donde muchas de estas cuestiones que se pueden ir suscitando, sobre todo hasta que se conozca la regulación definitiva de estos fondos y después de que se conozcan, se irán perfilando en diálogo entre las administraciones, la del Estado y las comunidades autónomas. Lo que sí es cierto es que dentro del Fondo REACT de la Unión Europea, España recibirá una asignación de 12.400 millones de euros, de los cuales 10.000 millones serán distribuidos entre las comunidades autónomas a ejecutar en 3 años. El reparto de estos 10.000 millones de euros se hará, según nos anunció la ministra, con criterios de incremento de la tasa de desempleo, caída del Producto Interior Bruto y otros indicadores en los que se seguirá trabajando, sobre todo porque para ello es necesario no solo la aprobación del techo de gasto por el Congreso de los Diputados, sino también que estas transferencias que podríamos recibir las comunidades autónomas puedan tener su contraste, su discusión, pero sobre todo, y lo más importante, el apoyo a los parlamentos, el apoyo de los diputados en el Parlamento Nacional a los presupuestos generales del Estado. El plan de recuperación de la Unión Europea, como ustedes saben, contarán con casi 60.000 millones de euros de transferencias directas, mientras que el plan para la reactivación, que cuenta con 13.000 millones de euros, supondrá que en 2021 las comunidades autónomas recibiremos 8.000 millones y otros 2.000 millones se dedicarán al presupuesto de 2022 y el resto irá dedicado totalmente al gasto sanitario. Con esto les he resumido las principales cuestiones en lo que al Consejo de Política Fiscal y Financiera se refiere, que no tuvo carácter decisorio porque la suspensión de las reglas fiscales implica que no hay que votar los objetivos. Lo que sí se explicó muy claramente y por parte de Extremadura se puso de manifiesto es que las comunidades autónomas gestionamos las principales políticas que sustentan el estado del bienestar y que agradecemos las medidas que adopta el Gobierno de la Nación para que contemos en el ejercicio 2021 con los mismos recursos, o prácticamente los mismos recursos que en el año 2020.
2020 con el esfuerzo que ya se ha realizado en este año 2020. Quedo a su disposición para cuantas preguntas puedan o cuantas dudas les haya suscitado la intervención o cualquier cuestión que quieran que les aclare. Muchas gracias. Bueno, consejera, mencionaba sobre el criterio de reparto de los fondos europeos. Les ha dicho la ministra que se va a valorar la incidencia de la subida de la tasa del desempleo, la caída del PIB. ¿Qué criterios va a defender Extremadura de cara a ese reparto de esos fondos? Extremadura va a defender siempre criterios de un reparto equitativo y sostenible. Pero, como les decía, esos criterios se debaten no solo con las comunidades autónomas, donde Extremadura mantiene siempre la misma posición que se traduce en esos dos principios, sino también en el Congreso de los Diputados, y serán los grupos parlamentarios en el debate de los presupuestos generales del Estado y la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que esperamos se realice pronto, los que también tendrán que posicionarse. Yo le quería preguntar varios aspectos respecto a la reunión de ayer. Ha dicho que se permite un 1,1% más de déficit a las comunidades autónomas dentro de ese 2,2%. Entonces, ¿eso implicaría que el presupuesto podría avanzar en unos 66 millones, tomando como referencia el del año pasado, aproximadamente digo? ¿Sería ese el margen que deja este cambio en cuanto al déficit? Y después, también me gustaría saber, viendo la situación política nacional, usted ha pedido eso, el apoyo para los presupuestos generales del Estado. El hecho de que salgan o no salgan este cambio en cuanto a las reglas de gasto, ¿cómo afecta a los presupuestos de aquí en cuanto al calendario? Bien, en primer lugar, suspensión de las reglas fiscales, objetivo de déficit, objetivo de deuda y regla de gasto. Eso significa que no hay limitación. Lo que sí hay, y es el compromiso que hemos defendido y mantenido siempre en Extremadura, de consolidación fiscal. Hay una obligación de presente y de futuro de equilibrar las cuentas y hacerlo, además, sin recortes. La incidencia de la pandemia motiva la suspensión de estas reglas, se fija esa indicación, una referencia, y Extremadura, a la vista de las informaciones recibidas, con el compromiso de cumplir con los extremeños, también en materia de equilibrio o trabajo hacia el equilibrio presupuestario, respetará ese margen y tendremos que analizarlo con sumo detalle, porque habrá que ver otros elementos, algunos que dependen de nuestro programa operativo, por ejemplo, de recursos que podemos destinar de fondos europeos, otros que dependen de los presupuestos generales del Estado, para finalmente, en ese compromiso con la consolidación fiscal, pero sobre todo con el destino de los recursos, que prácticamente son los mismos del año pasado, a las necesidades que sabemos que tenemos con motivo de la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales, pues iremos traduciendo todas estas cuestiones a nuestros presupuestos, que ahora sí ya podemos abordar con una información que nos faltaba hasta este momento. Nos la comunicaron ayer por la tarde. Buenos días, consejera. Yo quería preguntarle cuándo estarían los presupuestos extremeños ya en la Asamblea. Le ha preguntado por el calendario el compañero. No sé si tiene una fecha aproximada de llegada de nuestros presupuestos a la Asamblea, y también si se contemplaría un aumento de impuestos, como ya alguna vez se ha comentado. Empiezo por el final. Los presupuestos nunca pueden aumentar impuestos. Y en este punto, la posición de Extremadura, que además se puso de manifiesto reiteradamente durante la legislatura pasada, está bien clara. En primer lugar, hay que abordar las reformas fiscales necesarias desde el Estado, porque nuestro ejercicio de corresponsabilidad fiscal está más que demostrado. Por lo tanto, en presupuestos, no solamente porque no es posible, sino porque, aunque lo fuera, nuestra posición es que las grandes reformas tienen que hacerse
con todas las administraciones en diálogo, pero sobre todo teniendo en cuenta que la Hacienda española es una hacienda vertebrada. En segundo lugar, en cuanto a los plazos, pues necesitaremos aproximadamente un mes para proseguir los trabajos y confirmo lo que dijo el presidente de la Junta hace ya unos meses cuando explicamos la decisión de no presentar en el plazo que está establecido porque carecíamos de esa información. La tuvimos ayer por la tarde, estamos trabajando desde ayer por la tarde con estos elementos para intentar que se presenten durante el mes de noviembre en la Asamblea para tenerlos aprobados en enero. Yo, dos cuestiones sobre lo que ha comentado de Montijo, Almendralejo y Navalmoral, a la espera de que lo explique el vicepresidente segundo, pero por lo menos saber si también afecta a movilidad o solamente las medidas. Vale. Como he señalado con anterioridad, van en la misma línea de las adoptadas respecto de otras localidades, siempre con criterios epidemiológicos que de momento no aconsejan, afortunadamente, restricciones perimetrales. Se entrega esa cuenta del año que viene, he dicho 3.661 millones. Yo quería saber qué parte es entrega a cuenta del 21, qué parte es liquidación del 19 y si eso incluye también lo que se recibe este año del fondo COVID o eso va a ir en un pago aparte. Las entregas a cuenta, le respondo lo que oficialmente conocemos y le puedo responder. Las entregas a cuenta son 3.095,9 millones de euros y la liquidación del 2019, 125,4 millones de euros. Para paliar la caída de la recaudación, el Ministerio propone unas transferencias equivalentes al 1,1%, que son 239 millones de euros, y tenemos 208 millones de euros si lo referenciamos al déficit del 1,1%. En cualquier caso, hay elementos de esta información y sobre todo de esta cuantificación que, a diferencia de las dos primeras cifras que le he dado, entregas a cuenta y liquidación de 2019, dependen de su plasmación en los presupuestos generales del Estado o en instrumentos normativos suficientes. ¿O cómo creen que puede afectar el capítulo de inversiones el hecho de estar en la pandemia y volcar una gran parte de esos recursos a sanidad? Sobre cara a 2021-2022, esos proyectos que son a medio y largo plazo. A la espera de conocer exactamente lo que me indica, creo que es obvio y no debo más que insistir en ello, que lo primero es hacer frente a la salud, a las necesidades sanitarias. De nuevo aprovecho para apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para evitar, con las medidas de prevención, la transmisión de los contagios, pero hasta que no conozcamos el detalle, y yo de momento no lo conozco, no le puedo responder más concretamente a lo que me pregunta. Gracias, buenos días.